Buenos días, nosotras somos el grupo 525 y les vamos a hablar del modelo de desarrollo estabilizador. El modelo de desarrollo estabilizador fue una política fiscal y de estabilización monetaria que se presentó de 1940 a 1970, llamado como el Milagro Mexicano. Fue entre la Segunda Guerra Mundial y la llamada Guerra Fría. Son dos etapas. Primera, el modelo de sustitución de importaciones, Ávila Camacho, de 1940 a 1946. Alemán Valdés, de 1946 a 1952. Ruiz Cortines, de 1952 a 1958. Segunda, El Milagro Mexicano, López Mateos, de 1958 a 1970. Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. Política económica exterior. Son los 15 años que van de la devaluación, que alcanzó un alto crecimiento económico de alrededor de 3.6 en términos de per cápita. Agropecuaria. A mediados de los 60 el modelo comenzó a agotarse en todos los sectores de la economía y apareció una crisis en el sector. Política. Fue una política fiscal y de estabilización monetaria, fortalecimiento de la moneda nacional, lo que garantizó el valor del peso mexicano ante la devaluación. Cambiaría. Se aplicó en México en busca de mantener la estabilidad del cambio y el aumento del salario por encima de la inflación. Salud. Se mejoró la situación de todas las clases sociales, ofreciendo salarios dignos, prestaciones y acceso a servicios educativos y de salud. Educativa. Gracias a la educación hubo una reactivación en la economía. Laboral. El programa pretendía el ingreso de campesinos y obreros, diversificar las actividades productivas del país, promover la industrialización, incrementar la productividad, estabilizar el tipo de cambio, generar nuevas fuentes de financiamiento para las empresas y garantizar la estabilidad interna. El plan tenía 8 objetivos. Primero, elevar el nivel de vida en el sector campesino. Segundo, incrementar el ingreso nacional. Tercero, diversificar las actividades productivas del país. Cuarto, continuar con el proceso de industrialización. Quinto, generar un desarrollo regional equilibrado. 6. Aumentar la productividad de todos los factores de la producción. 7. Aprovechar los recursos financieros del país. 8. Garantizar la paz interna a través de la Constitución y el fortalecimiento de la demanda. Migración. El modelo de desarrollo estabilizador tuvo un impacto significativo durante este periodo. Se produjo una migración interna masiva de comunidades rurales a las ciudades, principalmente hacia las zonas urbanas e industriales. Esto se debió en parte al énfasis en la industrialización y la generación de empleo en sectores urbanos. En cuanto a la migración internacional, la creciente industrialización y los programas de desarrollo económico atrajeron inversión extranjera y generaron empleo en sectores específicos como la industria automotriz y la manufactura. Esto incentivó la migración de trabajadores provenientes de otros países, principalmente países vecinos de América Latina, por ejemplo, México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Panamá, Venezuela, Perú, etc. Urbanización. El modelo también incluía políticas de desarrollo urbano. México experimentó un rápido crecimiento demográfico durante este periodo y se implementaron políticas para fomentar la construcción de viviendas, infraestructuras y servicios en las áreas urbanas. Esto incluyó la construcción de escuelas, hospitales, carreteras y servicios básicos como agua potable y electricidad. Contaminación. Este modelo también tuvo implicaciones en términos de contaminación ambiental. Durante este periodo, México experimentó un rápido proceso de industrialización, lo que resultó en un aumento significativo de la contaminación del aire, agua y suelo. Las políticas promovieron la expansión de industrias pesadas, como la petroquímica, la siderúrgica y la producción de cemento, generando altos niveles de gases de efecto invernadero, contaminantes atmosféricos y desechos tóxicos. Se basó en la explotación desmedida de los recursos naturales, lo que resultó en la degradación de ecosistemas frágiles como manglares, bosques y selvas. Esto llevó a la implementación de medidas de control de la contaminación, como la creación de leyes y organismos gubernamentales encargados de la protección del medio ambiente. Por movimientos sociales tenemos 4 muy importantes. Uno de ellos es el conflicto magistral. Un grupo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNT,
protestó por el aumento salarial encabezado por el profesor normalista Antón Salazar y José Pérez Rivero. Este movimiento tomó las instalaciones de la SEP y se manifestó en la Plaza de la Constitución. Movimiento ferrocarrilero de 1958. Inició el 2 de mayo del 58 con la formación de la Gran Comisión Pro Aumento de Salarios. La primera gran manifestación fue el 28 de junio en el DF, la cual fue reprimida por policías y bomberos. Movimiento médico. Fue la oposición a propósito del Estado de reunir organizaciones a los movimientos sociales. Los médicos del ISSSTE exigían pago a sus aguinaldos y mayor seguridad en el trabajo. Díaz Ordaz continuó con las políticas de López Mateos, que fue la represión. Movimiento estudiantil de 1968. Este movimiento fue durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, donde ocurrieron varias manifestaciones de estudiantes debido a la inconformidad hacia el gobierno. Díaz Ordaz hizo cambios en los presupuestos para el gasto y servicios de los Juegos Olímpicos. Sectores de la producción. En donde hubo mayor crecimiento fue en la industria manufacturera, especialmente la textil, la siderúrgica, la automotriz y la petroquímica. En el sector agropecuario, que se benefició de la reforma agraria, del crédito rural y el apoyo tecnológico. En los sectores donde hubo menor crecimiento durante este periodo fueron la agricultura, la minería y la pesca, ya que en este periodo se priorizó el desarrollo de la industria manufacturera. Política expansiva. Uno de los pilares fue la política de sustitución de importaciones, que ya se había iniciado en gobiernos anteriores, donde se buscaba reducir la dependencia de bienes extranjeros y fomentando la producción interna de bienes y servicios. Balanza comercial. En el modelo de desarrollo estabilizador que se aplicó en México desde 1940 hasta 1970, se buscaba mantener una balanza comercial equilibrada o superavitaria, reduciendo la dependencia de las importaciones y fomentando la producción nacional, especialmente de la industria. Durante la administración de Adolfo López Mateos, se creó el ISSSTE y el Museo Nacional de Antropología. También se nacionalizó la industria eléctrica. Adolfo Ruiz Cortines creó el Departamento para Estudios Técnicos, instituyó el Departamento de Antropología, estableció el sistema de riego en La Esperanza y la Comisión Nacional de Zonificación y Planeación del Estado. Gustavo Díaz Ordaz creó el Instituto Mexicano del Petróleo, la Comisión Federal de Electricidad, la Siderúrgica Lázaro Cárdenas y la Compañía Explotadora de Asbestos, entre otras. El partido político que abarcó en el modelo de desarrollo estabilizador fue el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Presidentes que aplican en el modelo de desarrollo estabilizador fueron Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970, Adolfo Ruiz Cortines de 1952 a 1958, Adolfo López Mateos de 1958 a 1964.